Bien, mi prédica en esa hora de la tarde se llama Ligeros de equipaje. ¿Cómo se llama la prédica? Ligeros de equipaje. Y quisiera iniciar con un acontecimiento que sucedió hace algunos años en un país llamado Ruanda. Ruanda es un país en África que estaba dividido en dos grandes etnias. Una etnia se llamaba los Hutus y otra etnia se llamaba los Tutsi. ¿Cómo se llamaban? Ustedes parecen africanos, qué belleza. Unos se llamaban Hutus y otros se llamaban los Tutsi. Y los Hutus eran la gran mayoría en el país, eran la gran población del país. Y los Tutsi eran más pocos, pero de alguna manera eran como la clase alta del lugar. Era la clase alta del lugar. Y por mucho tiempo los Tutsi fueron amigos, muy amigos de los belgas, y recibían muchas ayudas de los belgas. Y de alguna manera esta etnia era un poquito diferente a los otros. Era un poquito diferente a los otros. En algunos rasgos era como un negro fino, como diría mi mamá, fino, ¿cierto? Negrito fino, ¿cierto? La nariz fileñita, nada de bembas, nada. Bellísimo era. Y los Hutus, por el contrario, tenían facciones un poco más pronunciadas, más pronunciadas. Y entonces, lo que sucedió, mis hermanos, fue que ellos empezaron a tener rivalidades y odios por esas pequeñas diferencias. Empezaron a tener odios y rivalidades por esas pequeñas cosas que los diferenciaban. Y a través de una emisora, ellos empezaron a generar odio en el país. Empezaron a generar odio en todas las personas que estaban en ese país. Entonces querían acabarse los unos a los otros. La cosa estalló en el año 94, cuando por un momento derribaron el avión de los Hutus donde venía el presidente del país. Es decir, ¿quiénes eran los Hutus? La gran mayoría, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los? Eran los que se sentían un poco, ¿qué? Como resentidos, un poco, ¿cierto? Entonces derribaron el avión. Y cuando muere el presidente de ellos, se genera 100 días donde se genera un genocidio. Dicen más o menos que murieron unos 800,000 a 1,000,000 de tutsis. Más o menos 1,000,000 de personas murió. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque cuando el vaso se llena, ¿qué le pasa al vaso? El vaso se desborda, el vaso se derrama. Y yo creo que cuando el corazón, cuando la vida se desborda de ataduras y de odios, cuando el corazón y la vida se saturan de resentimientos y de cosas que no me benefician, lo que me pasa en mi vida es que todo se satura. Entonces empiezo a hacer violencia a los otros y a contestar mal. Y eso le pasó a ellos. Esa muerte del presidente los desbordó y hizo que actuaran para matar. Gente que era buenísima en medio del país, grandes científicos, personas que tenían grandes cargos, que eran ejemplo para la sociedad, se dedicaron por 100 días a matar a otros. Quise iniciar mi prédica así porque al hablar de ligeros de equipaje me gustaría basar mi prédica en un texto. No sé si usted trajo la Biblia. ¿Trajo la Biblia? No. Los que no trajeron la Biblia, póngase la mano en el corazón. Los que la trajeron, levanten sus manos. El que la trajo, levante la Biblia. El que no la trajo, ponga su mano derecha en su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, libérame, rompe mis cadenas y no me dejes olvidar nunca que la Biblia es muy importante. Amén. Para que no se les quede nunca más la Biblia. Nunca más.
¿Cómo así? Eso. Vamos a ir a un texto, y si usted trajo su celular, también lo puede buscar en su celular en la Biblia. Marcos 6, del 7 al 13. Marcos 6, del 7 al 13. Vamos a conversar acerca de 3 cosas sencillamente. ¿Cuántas cosas? 3. Vamos a conversar de 3 cosas con las que podemos iniciar nuestra predicación. No se olvide de lo que le conté al principio. No se olvide de eso. Marcos 6, del 7 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Les dijo además: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión. Expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Entonces vamos a decir ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Eso, vamos a decir 3 cosas. La primera cosa que vamos a decir está en el verso 7. Dice que Jesús llamó ¿a cuántos? A los 12. Jesús llamó a los 12. Y fíjense, mis hermanos, que en la vida Dios es el que toma la iniciativa de llamarnos. Y Dios llama a seres humanos imperfectos. ¿A quién llama Dios? Dios llama a seres humanos imperfectos. Normalmente uno creería que Dios llamaría a gente perfecta, y resulta y pasa que no. Dios llama a personas imperfectas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es capaz de llamar a cualquier ser humano pequeño, débil, sin fuerzas, sin anhelos de nada, sin esperanza. Lo llama para darle sentido y para darle esperanza. Por eso todos los que estamos aquí somos llamados a caminar tras las huellas de Jesús. Por eso todos los que estamos aquí hemos sido llamados, y Dios nos ha dado unos tesoros bellísimos a cada uno de nosotros. Y un primer tesoro que tú tienes en tu corazón, creo que lo decía en la misa del lunes en Televid, es que tú eres hijo de Dios. ¿Qué eres tú? Eres hijo de Dios. Y como hijo tienes tesoros preciosos que Dios te ha dado. Y un tesoro de esos se llama la cruz. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? La cruz es el tesoro. Y la cruz es como la cédula de identidad de los cristianos. Sin cruz no hay identificación. Sin cruz sencillamente tú no tendrías un nombre. Sin cruz no seríamos nadie. La cruz es lo que nos regala la identificación, y por medio de la cruz nosotros podemos decir que no somos esclavos, sino que nosotros somos libres. Amén. Somos libres. Y yo quisiera que hoy, en esta primera parte de la enseñanza, tú creyeras eso. Tú no eres esclavo. Tú no has sido llamado porque eres esclavo. Tú has sido llamado
porque eres libre. Y desde esa libertad es que Dios se ha llamado. Y saben, mis hermanos, ¿por qué somos libres? Porque Dios se ha manifestado a la humanidad no por nuestra culpa, sino para favorecernos con su salvación. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino? Para favorecernos con su salvación. ¿Vino por tus pecados? ¿Qué? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? Vino porque se le dio su regalada voluntad, groseros. Vino porque se le dio su regalada voluntad. Porque quería revelarse, porque quería mostrarse, porque quería darse a conocer a la humanidad, porque quería que tú le conocieras y le amaras con todo tu corazón. Por eso Dios se reveló y se hizo presente en la humanidad. Esa es la razón por la que Jesús se ha manifestado en nuestra vida, para favorecerte, es decir, para darte el regalo de la salvación. Porque es que mucha gente vive creyendo, mis hermanos, que Dios ha venido a la humanidad por culpa nuestra. Y muchas veces hacemos oraciones como esta: ay, Padre, Padre. Yo, ¿qué le pasó a mi hija? Padre, ay, Padre. Cada vez que peco, crucifico al Señor, Padre. Le sale una llaga, Padre. No, no, no. Porque Cristo murió, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y dice la palabra que esa muerte fue para siempre. Y por eso la muerte de Jesús no es muerte, sino vida. Por eso la cruz no es signo de muerte, sino árbol de vida. Por eso cada vez que tú pecas, no crucificas al Señor. Cada vez que tú pecas, cada vez que nos alejamos del Señor, cada vez que nos salimos de su órbita, de su fuego, cada vez que nos bajamos del cuarto azul, del apartamento azul, cada vez que nos salimos de allí, lo que nos sucede en el corazón es que perdemos nuestra identidad como cristianos y empezamos a vivir infierno en la tierra. A eso nadie dice ni amén ni aplaude. Pero esperen, aguanta. Cierto. ¿Por qué nadie dice ni amén ni aplaude? Porque es que esa es la realidad. Cada vez que tú te alejas de Dios, lo que tú haces y lo que yo hago es que nos estamos perdiendo de los tesoros preciosos que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo? Nadie puede tocarte. Ni siquiera una brujería, ni siquiera una hechicería, ni siquiera la bruja esa que vive al lado suyo, que parece suegra. No puede tocarte. ¿Y sabe por qué no la puede tocar y ni por qué no lo puede tocar? Porque usted tiene un sello, y su sello es la cruz de Jesús. Su sello es la cruz de Jesús. Por eso cuando uno cree realmente en Dios, uno no anda pensando bobadas. Padre, es que todos tenemos nuestras cosas, sí. Todos tenemos nuestros demonios. Todos. ¿Saben cómo le llamo yo a esos demonios? Le llamo el niño interior, que es inmaduro. ¿Cómo le llamo? Inmaduro, es caprichoso,
es vanidoso de todo. Perezoso. Perezoso. Y ese niño interior, si tú no identificas cuáles son los juguetes con los que juega ese niño interior va a acabar contigo. ¿Saben uno de los juguetes con los que juega ese niño interior? ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? La mente, con la que usted puede armar una guerra mundial. Mujeres, ese marido no llega, padre. Padre, él siempre llega a las 6, padre, no ha llegado. ¿Qué hago, padre? ¿Ve la bobada? Ya se creó. ¿Qué? ¿Una guerra mundial en su mente, en su corazón? Se empeliculó, como dice el reggaetón, ¿cierto? No dice el vallenato, perdón. Se empeliculó. ¿Saben cuál es otro juguete y otra atadura muchas veces con las que juega ese niño interior? ¿Sabe cuál es? La historia. ¿Sabe por qué es la historia? Porque ese niño interior es capaz de pelear no con las cosas del presente, sino con las cosas del pasado. ¿Sabe con otra cosa con la que juega el niño interior? Con la soledad. Hay mucha gente que vive rodeada de muchas personas, rodeadísima de muchísima gente, pero vive ¿qué? Sola. Se siente sin fuerzas, se siente sin ánimo, se siente sin alegría, se siente sin esperanza para vivir, se siente sin ganas para seguir adelante, porque cree que todo el mundo lo abandonó. Pero hay gente que vive feliz en la soledad. Yo vivo feliz en la soledad. Usted me pregunta, padre, ¿usted es feliz? Yo soy feliz. ¿Por qué es feliz, padre? Porque yo soy feliz porque puedo vivir mi vida en solitario. Y yo simplemente bendigo los matrimonios. ¿Ustedes saben dónde nacen los matrimonios? ¿Dónde nacen los matrimonios? ¿Dónde nacen? En la cruz. ¿Sabe por qué nacen en la cruz? Señor, perdónales. Ahí nace. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Que Jesús ¿qué? Dios ¿qué? ¿A quién? ¿A quién llama Dios? ¿A quién llama Dios? ¿A gente perfecta? ¿Quién es usted, señora? Yo soy doña perfecta, padre. Yo soy la padra del lugar. No. ¿A quién llama Dios? A seres imperfectos que entienden que en su debilidad está su fortaleza. A seres imperfectos que entienden que en su pecado, que en esa debilidad, ustedes saben de lo que hablaba Pablo en esos días, en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Pablo decía: 3 veces te pedí que me liberaras de qué cosa. Te decía, aguijón, que me está taladrando el corazón, libérame de esto. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Te basta mi gracia, porque mi poder se exalta en tu debilidad. Eso es muy difícil de entender, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Por qué será tan difícil entender que en la debilidad está tu fortaleza? Porque cuando tú eres capaz de reconocer cuál es tu debilidad, tú eres libre. Y uno no reconoce simplemente para saber qué me está pasando. Uno reconoce para trabajar en eso. Por eso la gente que se confiesa conmigo tiene mucho problema. Demasiado problema. Porque cuando me vienen con pecados repetidos la segunda vez, yo, no, mira.
¿En qué evolucionó eso? No, padre, voy para atrás. Y le pongo unas penitencias que ni se las cuento porque ni me busca, entonces mejor no. Claro. Miren, escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando usted se confiesa, usted recibe una gracia para reconocer su falta, su pecado, su debilidad. Más que actos pecaminosos, reconozca cuál es su debilidad, cuál es su tendencia. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la burra? ¿Para dónde va el burro? ¿Cierto? ¿Para dónde va? Reconózcalo primero. Y segundo, sea libre. ¿Y cómo es uno libre? Usted es libre cuando empieza a trabajar en esas cosas. Empieza a trabajar. Tiene que tomar acciones. Si usted sabe que a usted le gusta la parranda, sí señor, le gusta la parranda, ¿cómo no? ¿Le gusta la pachanga? Sí señor. Si le gusta la pachanga, si le gusta la parranda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evite. No vaya a la parroquia, ¿cómo así? ¿Y qué? Las parroquias, ese padre que es rumbero. Entonces, eso es lo primero. Dios llama personas imperfectas porque entiende que en medio de la imperfección está la fortaleza. Amén. Amén. 2. No. Dos. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. ¿A quién le da Dios ese poder? Y les dice que vayan, ¿qué? De 2 en 2. ¿Sabe dónde la puerca tuerce el rabo? ¿Sabe dónde? Cuando usted tiene que empezar a compartir sus decisiones con otro ser humano. ¿Cierto? Por eso los matrimonios son tan chéveres. Yo siempre digo que los matrimonios son como 2 diamantes. ¿Qué hacen los 2 diamantes? Se pulen en medio del dolor. Se pulen en medio del dolor. No todas las veces, pero sí. Pero la idea es esa. La idea es que se pulen en medio del dolor. ¿Sabe por qué Dios nos envía de 2 en 2? Y aquí voy a empezar a enumerar algunas cosas que se forman, que hacen que nuestra vida tenga ataduras. La primera cosa por la cual Dios nos envía de 2 en 2. Dios nos envía de 2 en 2 porque la verdad no es propiedad de nadie. ¿Por qué nos envía Dios de 2 en 2? Es decir, que nadie tiene escrituras sobre la verdad. Nadie tiene escrituras sobre la verdad. Si alguna persona le dice que tiene escrituras sobre la verdad, salga corriendo, porque nadie las tiene. Miren, cuando algún psicólogo, ¿aquí hay psicólogos? Voy contra ustedes. Cuando algún psicólogo o hasta algún sacerdote les diga qué hacer en la vida, salga corriendo de ahí. Nadie puede decirte qué hacer en la vida. Nadie puede estar diciendo que tienes que hacer esto. Nadie. ¿Saben por qué? Porque cada uno tiene que tomar sus decisiones. ¿Y saben qué es lo bonito de la vida? Tomar decisiones. Cuando uno no es capaz de tomar decisiones, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Para allá va Vicente.
para donde va la gente. Entonces cualquier metro le sirve, cualquier bus le sirve, cualquier taxi le sirve. Por eso es importante no dejar que nadie tome decisiones sobre ti. Cuando uno como sacerdote, los que son psicólogos, los que aconsejan personas, tienen que tener claro que usted tiene que guiar el camino de las personas, guiarlo, pero nunca decirles qué hacer. Usted le plantea un camino de soluciones, usted le plantea un camino de cosas, pero usted y yo somos los que tenemos que tomar ¿qué cosa? Decisiones. Uno les plantea cosas, dado caso algo muy especial, pero normalmente uno plantea un camino y usted decide si lo camina o si no lo camina. Por eso a mí me da como urticaria. ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo qué? Alergia. Esas espiritualidades que le dicen a usted qué hacer. Para adorar al Señor hay que tener mantilla puesta en la cabeza. No, 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 no. Para adorar al Señor hay que ponerse falda. No, 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 no. Para adorar al Señor, hermano, tú tienes que recibir la comunión de rodillas. No, no. Lo único que usted tiene que hacer en la vida, humanamente, es morirse. ¿O no? ¿O no? Biológicamente, ¿qué? ¿O qué? ¿Cierto? ¿Usted tiene miedo a la muerte? No, estamos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que nosotros somos eternos, punto. Pero no deje que nadie le diga qué hacer. Más bien sea libre. Amén. Quisiera darles unas pequeñas, seguir con la otra cosa, por medio de la cual también se generan muchas ataduras en el corazón. ¿Saben por qué se generan muchas ataduras? Y ahora voy con los matrimonios o con las parejas que están aquí. ¿Sabe cómo se genera una de las ataduras? Cuando las parejas se casan enamorados. Sí. Cuando se casan enamorados, ustedes no saben el montón de ataduras que se forman. ¿Sabe por qué? Porque cuando la ve un domingo a las 7 de la mañana, sin maquillaje. ¡Ay! ¿Con qué me casé? ¡Ay, Dios mío! ¿Con qué me casé? ¿Cierto? Porque uno se casa con la ilusión. Por eso yo le digo a los novios, no se pueden casar enamorados, prohibido. Y saben, a mis cursillos prematrimoniales, ¿saben a cuántos saqué para que no se casaran? Como a 25 parejas. Por eso a mí me decían, ay padre, yo con usted no voy a hacer curso prematrimonial. Porque las señoras me mandaban a sus hijos con sus futuras nueras, ¿cierto? Padre, déles un curso prematrimonial. ¿Usted qué sabe de matrimonios? Yo, bueno, échelos para acá. 25 parejas. ¿Sabe por qué? Porque yo les hablo de todo. ¿Saben cuál es una de esas? ¿Cómo se forman las ataduras también? Ataduras en el matrimonio. Cuando sencillamente yo me vuelvo egoísta. Y yo creo que mi plata es mi plata. Mi plata es mi plata. Mi vida es mi vida. ¿Para dónde va mi hijo? Mi hijo, ¿para dónde vas?
No, me voy el fin de semana para Santa Elena. ¿Y no me va a llevar? No. Si es que mi vida es mi vida. Yo tengo que compartir con mis amigos. Dame mi espacio, mi tiempo. Se forman heridas por esas cosas. Porque nos volvemos egoístas en la vida cotidiana. Yo les voy a poner un reto a los que no lo hagan. A nivel económico, haga un arca común. ¿Cómo así, padre? Haga un arca común. Una cuenta en donde ella y él tengan las claves de todo. A esto no dicen ni amén ni aplauden. Espere. Ahora no voy a aplaudir porque yo le dije. No, espere. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta. Porque no les gusta. Hagan un arca común, los reto a que hagan un arca común. Es decir, que yo sepa cuánto hay, tú sepas cuánto hay, mi hija voy a sacar, mi hijo voy a sacar. Porque a veces creemos, a veces cuando la esposa es la que trabaja, dice, vea mi hijo para que se compre una camisita por ahí en el hueco. O cuando es el esposo, vea mi hija para que se compre una blusita por ahí en Tierra Nueva, ¿qué se llama? San Andresito. Es que Tierra Nueva es en Cartagena. Sí. Vea para que compre una blusita en el Agáchese. Ustedes no saben las ataduras que se forman por eso. ¿Saben por qué se forman ataduras por eso? Porque por debajeamos a las personas. Y aunque usted no lo crea, cuando usted no es igualitario en el trato, es decir, tenemos esto es nuestro, esto no es mío. Yo me gano 3 millones, tú te ganas 1 millón de pesos. Yo me gano 5, tú te ganas 10. Compartamos esto. Veamos cómo salimos adelante. Se forman ataduras porque no aprendemos a tener una buena sociedad familiar. Se forman ataduras, ¿saben por qué también? Porque nos creemos todo lo que nos dicen. Porque nos creemos todo lo que nos dicen. Yo soy de los que digo que uno debe atacar las cosas y no las personas. ¿Qué cosas hay que atacar? Y no las. Mi amor, mi vida hermosa, pechocha linda de mi corazón. Estás hermosa, mi vida. El vestido es muy pequeño, pero tú eres preciosa. ¿Qué ataqué? ¿Qué ataqué? Al vestido. Yo no le dije gorda. Yo le dije gorda. Por eso el trato asertivo produce sanidad. Las palabras asertivas producen amor. Se producen heridas cuando atacamos las personas y no las cosas. A veces es más importante un carro que tu esposa. A veces es más importante las amigas que su barrigoncito. A veces es más importante tener miles de cosas que hacer, hasta irse para la iglesia, hasta ir a los congresos de sanación. Es más importante que estar pendiente de la familia. Y fíjense, mis hermanos, cuando ponemos eso como primacía y como más importante, eso nos destruye la vida familiar. Eso nos acaba la vida familiar. Por eso préstele mucha atención al diálogo asertivo que tiene con las personas que aman. Porque si usted no tiene un diálogo asertivo con la gente que ama, usted va a herir y va a provocar en los corazones de los otros heridas profundas en las que nadie puede meterse, y que cuando se meten las personas salen heridas, porque usted golpea con sus ataduras. Usted y yo golpeamos con nuestras ataduras. Entonces, la segunda cosa es muy importante, porque Dios nos envió de
dos en dos. ¿Saben por qué también se producen heridas grandísimas? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y nuestros problemas personales los proyectamos como problemas familiares. Es decir, si yo vengo arrastrando heridas del pasado, padre, yo lo voy a cambiar a él, padre. Yo voy a hacer esa sanación para él, padre. No, porque usted no es enfermera de nadie. Normalmente nosotros golpeamos a los demás con nuestras carencias. Normalmente nosotros golpeamos a las otras personas desde lo que nos hace falta. Padre, es que yo no tuve ese papá, esa mamá que me hablara, que me dijera cosas, esa mamá que me corrigiera, ese papá que me dijera algo especial, ese hijo, ese papá, esa mamá que me contara cuentos, que escuchara cuáles eran mis sueños, mis esperanzas. No tuve un papá, no tuve una mamá que me dijera eso. Y como no tuve un papá y como no tuve una mamá que me dijera eso, yo lo que hago es, ¿qué cosa? Le respondo a los demás, a mi pareja, a la gente que amo, desde mi carencia, desde lo que me hace falta. Por eso golpeamos a la gente, por eso le pegamos a los otros con nuestras falsas palabras, por eso le pegamos a las personas con nuestra falsa actitud. ¿Y cuál es esa falsa actitud? Tener el corazón lleno de resentimiento y de odio. Y con ese odio destruimos y le pegamos. Ustedes saben esa comiquita que se llama Thor. ¿No se la han visto? ¿De qué años son ustedes? ¿De qué años son ustedes? Aquí hay modelo, ¿qué? 50 y pico. Aquí suena la crocancia, ¿cierto? Hay una propaganda que se llama Thor. Y Thor es una comiquita. Le dicen Avengers. ¿Cómo le dicen? Pues son unos ingleses espectaculares. Avengers. Y él tiene un martillo con el que golpea. Cuando ese hombre golpea la tierra, ¿qué pasa? Suceden maremotos, terremotos, se acaba el mundo. Nosotros somos a veces unos ¿torpes? No, yo no dije eso, yo lo dijo usted. Somos. ¿Saben por qué somos Porque queremos con nuestra manera de hacer las cosas golpear la vida de los demás. Con nuestra carencia golpear la vida de las demás personas. Desde nuestras carencias. Yo sí te quiero invitar desde ese segundo punto a entender cuáles son tus carencias. Si a usted nunca le dieron un abrazo, si usted nunca se sintió amado o amada, usted tiene una carencia. Si usted en su vida cotidiana tuvo momentos difíciles, acontecimientos duros de la vida, y usted no ha hecho el proceso de sanación, usted tiene una carencia. Si usted en su vida cotidiana piensa que los demás no tienen cualidades, usted tiene una carencia. Si usted en su vida cotidiana piensa que los demás sencillamente que dice todos los hombres son, no lo dije yo. Si usted piensa, hombre de Dios, y dice es que todas las mujeres padres son chinchosas. Cierto, chinchosa está diciendo aquí. Si usted piensa eso, usted tiene una carencia que tiene que empezar a trabajar. Empezar a trabajar. Aquí les hablé de varias cosas que originan tribulación, de varias cosas que originan cadenas. Miren, yo antes de ser sacerdote era músico, cantaba en orquestas de salsa.
Cantaba, una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Sí. Pero, por eso se aplauden, ahí se aplauden. Ahí se aplauden. Ya. Ave María. Vean, y en ese tiempo yo creía que yo era la última Coca-Cola del desierto. El color negro más oscuro de la vida, pero más bello del alma, me creí. Y saben una cosa, mis hermanos, cuando uno no tiene a Dios en el corazón, cuando uno no tiene a Dios en el alma, uno actúa desde sus carencias. Y yo actuaba desde mis carencias. ¿Saben cuál era mi carencia? Yo tenía un papá que me había abandonado, que se había ido de mi casa, que me había dejado, que nunca dio un peso por mí. Mi mamá quedó sola, sin fuerza, sin ánimo, sin nada, pero sacó adelante a su negrito. Lo que pasa es que mi papá tiene un carisma. Mi papá tiene el carisma de la reproducción. Es un carisma que muchos tienen. Yo tuve 10 hermanos, imagínense. Como 10 hermanos, creo. Como 10 hermanos. Y sí, ese es un viejo zorro, Coca-Cola, se pone camisita, jeans, zapato, colonia. Y entonces yo, en mi vida cotidiana, respondía a los demás desde mis carencias. Desde mis carencias. Le voy a contar rápidamente esa parte del testimonio. Yo, un día, en una oración, yo le pedí a Dios que me sanara porque yo sentía que mi vida había sido una soledad total, una soledad completa. Y le pedí a Dios que me sanara. Y algo que me decía Dios es lo que yo escuché, lo escuché, mis hermanos. Miren, la primera vez que yo escuché como esa voz audible de Dios que como que te habla. Yo siempre digo que Dios no habla así, pero yo ese día escuché esa voz de Dios que me decía, Carlos, tú nunca has estado solo. Yo siempre he estado contigo. Eso es lo que me decía. Y desde ese día empecé a buscar a mi papá. Él nunca se puso a buscarme. Y yo empecé a buscar a mi papá. ¿Saben por qué? Porque yo sentía la necesidad desde ese día de sanar mi corazón. Aunque él nunca se hubiese acercado a mí, yo sí quise acercarme a él. Y lo busqué y lo encontré. Y él todavía está, a él le gusta el traguito. Entonces cuando está así borracho, aquí está mi hijo, el único que me para bolas, el único. Porque a pesar de los pesares, yo entiendo que él es mi papá y punto. Yo no miro pasado, no miro que me faltó, no miro que falló, no miro que me hizo esta cosa, nada. Lo único que miro es que él es mi papá y punto. Y que como mi papá lo debo amar, aunque él en principio no me amaba. Porque amor con amor se paga. Si yo recibí el amor de Dios, yo le pago amor a los demás. Si yo recibí el amor de Jesús en mi corazón, yo tengo que responder amor. Yo te invito a que pienses en tus carencias. En tus carencias. ¿Cuál es tu carencia hoy? Y pídele hoy al Señor que te dé la gracia de levantarte de esa carencia y de no responder mal por mal. Y termino. 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran con 2 túnicas. Amén. Les estaba diciendo Dios a ellos, de alguna manera, que fueran en la vida ligeros de ¿qué? Ligeros de equipaje. Y yo creo que es importante en la vida ir ligeros de equipaje. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque cuando vamos
cargados en la vida, cargados de tantas cosas, en realidad lo que se manifiesta ante los demás no eres tú. Lo que habla a través de ti son tus cargas y tus carencias. ¿Qué es lo que habla a través de nosotros? Es más, les voy a contar un chisme. ¿A ustedes les gustan los chismes? Ave María. ¿Les gustan los chismes? Vean. A mucha gente le gusta cargar cosas de los demás. ¿Cierto? Eso es por allá como por Grecia, como por Italia, como por Roma. Hay gente a la que le gusta cargar cosas que no son de ellos. ¿Saben qué les gusta cargar a los demás? ¿Saben qué les gusta? ¿Qué será? Vean, yo les doy un consejo a las suegras, para que después no digan, yo soy de frente. A la suegra le doy un consejo. Esté muy cerca, tan cerca para ayudar, pero tan lejos para no estorbar. Lejos, ¿cierto? Cerquita para ayudar y lejos para no qué, para no estorbar, ¿cierto? ¿Es la verdad o no es la verdad? Porque es que a algunas suegras les gusta cargar con las cosas de la pareja dejen los muchachos tranquilos. ¿Usted todavía quiere estar echando canto? A ver, levanta la mano las cantaleteras. Las que echan cantaleta, levante la mano. Levante la mano las cantaletosas. Mujer cantaletosa. Eso. Déjenos vivir. Y que déjenos vivir, dice aquí. Deje tanta cantaleta. Miren, a veces cuando echamos tanta cantaleta, estamos cargando cosas de los demás. Sus nietos no son sus hijos. No son sus hijos. No lo son. Deje a esos niños en paz. Cuando se los lleven, hágale los que usted quiera. Mejor dicho, desbarate, descuézalos. Si se los llevan. Pero si no cargue cosas que no son suyas, porque sus nietos no son sus hijos. Muchacha, muchacho, que me estás viendo y que me estás escuchando. No sé si me estés viendo, porque a veces la luz no me da tan fuerte, pero no importa. Me estás escuchando. Vea, muchacho, muchacha, si no te quiere, no te quiere. A veces creamos ataduras en el corazón, a veces nos cargamos de cosas, a veces nos metemos en unas películas. Hollywood nos quedó chiquitico. En pañales nos quedó Hollywood. En pañales ¿cómo que es? Bueno, no sé cómo se llaman los pañales. Huggies. Publicidad política pagada. Nos quedó en pañales. Si no te quiere, no te quiere. No te empelicules. Si no te ama, no te ama. Viví tu duelo y no te empelicules. Llóralo. Padre, hay que llorarlo. Sí. El que te diga que no llores, métele un zapatazo. Hay que llorar, claro que hay que llorar. Padre, las ataduras hay que llorar, sí hay que llorar. Sí hay que llorar. Sí hay que llorar. El problema está cuando te quedas en ese llanto. El problema está cuando te quedas ahí en ese llanto y no tienes poder para salir de ese llanto. Ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Cargue su propia vida. Cargue su propia existencia. Y termino con esto. Dijo Jesús: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese, tome su y sígame. Les explico rápidamente la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es su propia realidad. La cruz es su peso. Es su peso, lo que usted puede cargar, lo que usted puede llevar sobre sus hombros.
¿Es suficiente el peso? ¿Es suficiente el peso que usted lleva? ¿El suyo es suficiente? ¿Es suficiente o no es suficiente? Es suficiente. Entonces, ¿para qué cargar más cosas? ¿Para qué cargar más cosas? ¿Ah? ¿Como para ver si le ayuda al otro? Sí y no. Y a veces creemos que cargando las cosas de los demás, vamos a estar mejor y ellos van a estar más felices. No. Padre, ¿qué hago con ese hijo, Padre? Que está mal, Padre, que está mal. Y yo le doy, Padre. Él vive en mi casa, Padre. Ya tiene 40 años, Padre. Y yo soy cantante. Entonces yo le digo, ¿sabe qué le digo yo? ¡Bótelo! ¿Sabe cómo le canto? ¡Pa' afuera! ¡Pa' la calle! Deje de andar cargando cosas que no son suyas. Listo. Retomemos y concluyamos. Primero, ¿qué fue lo primero que les dije? Dios llama gente. 2, Dios nos envía. Decir con el otro, ¿cierto? Ahí con el otro es donde se forman esas heridas. Y 3, Él nos envía con el otro para ayudar al otro, claro que sí, pero hay que entender cuál es mi carga, cuál es mi peso, cuál es mi cruz. Amén. Concluyo. ¿Se recuerdan la historia que les conté arriba? Así puede acabar la vida cuando el corazón se llena de cargas y resentimientos. No permita usted que su corazón en esta hora de la tarde se llene hasta tal punto de querer acabar con la vida de los otros. Gracias.